quiero hablar de Antel en esta primera parte de este segundo bloque porque más oportunidades promueven nuevas ideas. Por eso Antel está estimulando el uso de Internet con fines educativos a través del tráfico sin costo en los sitios .edu.ui y en .gud.ui, planes exclusivos de Internet para docentes. Antel, crecemos juntos. Doctor Grunberg, le voy a hacer escuchar al doctor Juan Cristina. El doctor Juan Cristina, usted me ha dicho en la pausa, no tiene sentido que nos hagamos trampas al solitario, que ha visto el programa de la semana pasada en Internet. El doctor Juan Cristina es obviamente el decano de la Facultad de Ciencias, es uno de esos científicos que volvió al Uruguay, lo trajo Mario Yebor, recuerdo perfectamente esto, hace ya unos 20 años, 18, 20 años, tenía poco más de 30 años Juan Cristina, estaba trabajando en los Estados Unidos y se vino con su familia. Por suerte preserva la familia, etcétera, porque los sueldos de la Universidad de la República seguramente deben haber creado una situación familiar ríspida en algún momento, pero él está hoy como decano de la Facultad de Ciencias. El doctor Juan Cristina, entre otras cosas, dijo que los países desarrollados tienen aproximadamente el 2% de la población económicamente activa dedicada a tareas de investigación y desarrollo, y que en nuestro país hay 1.600 investigadores, lo que nos deja lejísimo de ese porcentaje de los países desarrollados. Pero veamos cómo lo dijo y en qué contexto habló el doctor Cristina. El 80% del conocimiento nacional se hace en nuestra Universidad de la República. Nuestra facultad por sí sola es el 22% del Sistema Nacional de Investigadores del Uruguay. Entonces, eso revela lo que nos queda por formar y la importancia de formar los nuevos cuadros. ¿Por qué es importante hacerlos? Porque en realidad, a ver, la carta que hablamos de Google, mi carta es por la positiva, como usted decía, no es a ver quién fue, qué dijo, qué cosa, sino simplemente decir en la carta cuál es la realidad que tenemos hoy. Fíjese que el Centro de Matemáticas de la Facultad por sí solo tiene 53 profesores en régimen de dedicación total, quiere decir que son investigadores en matemáticas a tiempo completo, más 30 personas a punto de recibirse. ¿Y con qué nivel de calificación? Si tuviéramos que situarlos en una escala, ¿qué nivel de calificación? La calificación es excelente, le puedo decir por una razón muy sencilla. Nosotros hicimos un estudio externo que acabamos de terminar, un censo de egresados de Facultad de Ciencias, hecho por gente externa a la institución. La formación nuestra es muy apreciada, aquí y en el exterior, justamente hablaban incluso temas, por ejemplo, con nuestros vecinos, con Brasil, que ha hecho una inversión gigantesca en ciencia y tecnología. Brasil empieza a ser un atractor muy importante. No conozco ningún egresado de la facultad que se haya ido al exterior y le haya ido mal. Y tanto los empleadores como los propios egresados consideran que la formación que le dio Facultad de Ciencias es muy buena. Y esos son los datos, que además el dato del censo es público. Claro. Es cierto que nos queda también mucho por formar. Y nos queda mucho también por acompasarnos a los cambios que está sufriendo el Uruguay. ¿Leyó la carta que le mandó a Google el doctor Cristina? No leí. Una carta, no hay duda que motivada en su alocución, invitándolos a visitar el país, la Universidad de la República y de la forma en que se está trabajando por acá. ¿Alguna reflexión a este respecto? Me parece muy bien. Yo tuve esta semana, como parte de mi investigación sobre por qué o sobre cómo se puede atraer a las grandes multinacionales de la informática a investigar en Uruguay, tuve esta semana una conferencia telefónica prolongada con uno de los principales directores de investigación de IBM internacional en Estados Unidos. Y charlando con él, justamente hice lo mismo. Le dije, ¿por qué no viene? ¿Qué tiene que hacer Uruguay para interesar a IBM? Y la razón que... Bueno, era una de las preguntas que tenemos. La razón es que, porque hablé con ellos esta semana, estoy hablando de los últimos 2 o 3 años, como te dije antes, con las 12, 14 empresas más grandes del mundo en informática. Pero en IBM abrió un laboratorio de investigación en Brasil, en 2010. Es el más reciente. Entonces le dije, ¿por qué Brasil? En fin, ¿qué podríamos hacer en Uruguay para atraerlos? Y te cuento lo que me dijo, que me pareció muy interesante. Lo primero que me dijo es que
para que una empresa enorme de este tipo elija un país, tiene que tener la sensación de que el país le interesa este tipo de inversiones. O sea, tiene que tener la sensación de que el país, no hablo de Uruguay, es decir, genéricamente, ellos abrieron en Brasil, abrieron en Kenia recientemente, abrieron Taiwán, es decir, ¿por qué tiene que mostrar un país? Tiene que mostrar interés. O sea, a nivel de gobierno, a nivel de Estado, tiene que ser evidente para el que viene que hay un interés del país por atraer, que no da lo mismo cualquier inversión, que es importante una inversión intensiva en conocimiento. Le pregunté qué significa eso, ¿significa exoneraciones tributarias? Me dijo, no, significa algo más simple, un interlocutor. Encontrar una sola persona que represente al gobierno, que muestre interés en esto y que los ayude a allanar el camino. Porque como me explicaba, instalar un laboratorio de investigación es mucho más difícil que instalar otras cosas, porque hace falta insertarse en el medio académico local, insertarse en problemas de propiedad intelectual, insertarse en temas de formación con las universidades. ¿El Instituto Pasteur podría ser un ejemplo? Bueno, es un instituto de investigación. Yo lo que estoy hablando, sí, claro, ayuda. Digo, porque ahí el doctor Diguero sí, lógicamente. Juega un papel fundamental a la hora de que ellos decir, salgan de Francia por primera vez. Desde el año 85, es decir, desde la recuperación de la democracia en adelante, los grandes hitos de la educación nacional universitaria han sido la creación de la Facultad de Ciencias, uno, la creación de las universidades privadas, la creación del Instituto Pasteur y diría hoy en día la creación de la ANI y la creación de la UTEC y el original de todo que fue el PDCIVA. Esos fueron los grandes hitos de la dinamización del sector universitario en el Uruguay. Ahora, volviendo a lo que te decía, ¿qué me decía este ejecutivo que está involucrado directamente en la selección de países? Me decía, primero hay que tener muestras de que al país le interesa este tipo de inversiones. Segundo, me decía, el país tiene que tener un atributo diferencial. Por ejemplo, en la India, un laboratorio de investigación de IBM se dedica a los servicios. En Brasil, a los recursos naturales. ¿Qué tiene Uruguay de diferencial? ¿Qué podemos ir a buscar a Uruguay? Me decía él, que Uruguay lo tenga diferente a otros países, como para que a la empresa le interese profundizar en crear conocimiento. Y charlando con él le dije, ¿sabés lo que tiene Uruguay de diferente? Todos los escolares y liceales tienen un computador. Es el único país del mundo donde la absoluta totalidad de escolares y liceales de todo el país y de todas las clases sociales tienen un computador y con una plataforma unificada, con acceso a internet, conectividad garantizada. Y le llamó mucho la atención. Y entonces inmediatamente le cursé una invitación para venir a Uruguay, coextendida con el Plan Ceibal, para que venga a conocer lo muchísimo que puede generarse de conocimiento de informática educativa a partir del hecho que Uruguay es el único país del mundo que tiene este tipo de conocimiento. ¿Esto lo está diciendo por primera vez en público hoy acá? La conversación fue ayer. O sea que no hay ninguno del gobierno que haya sido informado de esto, salvo que esté mirando ahora. Solo el señor Miguel Brechner, a quien inmediatamente llamé. No es poca cosa, ¿no? Presidente del LATU, presidente del Plan Ceibal. Se mostró muy entusiasmado, lógicamente. Se mostró muy entusiasmado. Inmediatamente me dijo, invitémoslo, que venga y que conozca la realidad del Uruguay, porque es un gran diferencial del Uruguay. Así que bueno, ahí tenemos otra cosa. Y por supuesto, lo que me dijo este señor también es, importa mucho, al igual que todas las demás empresas, también me dijo, importa mucho la cantidad de especialistas que hay disponibles en el Uruguay. La cantidad de... ¿Qué tipo de especialistas? Porque en el programa del de otro día, el ingeniero Nicolás Jodal, que lo vamos a escuchar en parte de lo que dijo, no estaba tan seguro de lo que se precisaran fueran doctorados. Depende de lo que uno quiere hacer. Por ejemplo, eso también fue parte de la charla. IBM tiene en Brasil desde hace varios años un centro de desarrollo. Cuando uno tiene un centro de desarrollo, necesita ingenieros. Si uno quiere un centro de investigación, necesita doctores. Vamos a ver al ingeniero Nicolás Jodal, con gusto, titular de Artech y obviamente uno de los creadores de Genexus, marca registrada uruguaya en el mundo, ya en 40 países. Lo vemos. Nosotros hoy en la agricultura tenemos, los agricultores uruguayos tienen una ventaja significativa respecto a los agricultores en Estados Unidos, porque los agricultores uruguayos pueden volar drones, aviones no tripulados de alta tecnología, que no están prohibidos de hacerlo en Estados Unidos. Y nosotros lo podemos hacer.
Nosotros, Mirá qué detalle. los agricultores ¿Ellos por uruguayos, una cuestión de seguridad? por una cuestión de Sí, seguridad, supongo, no pueden no. volar. Sí, por seguridad, Digo, sí. Digo, Por seguridad no pueden. Un agricultor uruguayo tiene muchísimo más información sobre su campo que lo que tiene un agricultor hoy en Estados Unidos. Eso es una ventaja tecnológica que tenemos nosotros hoy en día. La otra, nosotros somos el primer rodeo en el mundo que todo el rodeo de vacuno tiene trazabilidad. No hay ningún otro país en el mundo que tenga eso. ¿Qué cosa podría hacer Google con todo eso? Impresionantes. Podría desarrollar un montón de cosas alrededor de eso. Entonces, yo creo que tenemos una serie de ventajas interesantes alrededor de que somos muy pocos y que podemos probar cosas. Por ejemplo, acá hay otra carta para Quizás Google. no lo tenga que desarrollar Google, quizás lo pueda desarrollar una empresa. No, por supuesto, pero por ejemplo, algo que está desarrollando Google, los autos autónomos, el auto que no lo maneja nadie, ¿de acuerdo? Bueno, es complicado probarlo en San Francisco. Que vengan acá y lo prueben en Cardal, donde probamos por primera vez el plan Ceibal, que vengan y hagan autos autónomos. ¿Otros diferenciales allí? Sí, posiblemente. Yo tengo el gran aprecio por Nicolás, creo que es un empresario... ¿Lo va a matar después de esto o no? ¿Qué? No, al contrario, me parece Nosotros bromeamos siempre con el colega Jorge Gatti que cuando alguien dice con todo respeto y en este caso... No, es un empresario muy innovador, él y su socio Breogán Gonda, que fue profesor mío. No, son muy buenos los dos, yo estoy totalmente de acuerdo con las cosas que dice. Ahora, hay que tener en cuenta una cosa. Tú decías al principio algo de que Google huyó de Uruguay. No, yo leía el título del Observador. Bueno, pero el título del Observador no lo dije yo. No está entrecomillado, lo puso el Observador. Por eso digo, eso yo no lo dije, eso es no sé de dónde salió. Es una interpretación por y eso, un digo, título atractivo. yo no dije que ninguna empresa huyó de Uruguay, ni mucho menos, ni tampoco dije que había una empresa con un proyecto pronto, no. Lo que yo dije es lo que sucedió y es que estoy entrevistando personas de enorme cantidad, incluso empresas de otras áreas, pero las que yo me concentro son las industrias informáticas, que son las que me gustaría traer a Uruguay, incluso por deformación profesional y por la especialización que tiene nuestra universidad, mucho en eso también. Inclusive en la misma anécdota se habló de un data center en Chile, que es una anécdota interesante, pero no tiene nada que ver con esto, porque un data center no es un centro de investigación, un data center es una simple acumulación. Sí. Simple no, pero digo, es una acumulación de servidores, no tiene nada que ver con el argumento que estamos haciendo. Lo que yo estoy haciendo es un argumento de que para Uruguay es muy importante atraer inversiones con alto contenido de conocimiento, en especial laboratorios de investigación de grandes empresas informáticas o conexas con esto, algo que se puede hacer, porque también, charlando con colegas, me han dicho, bueno, pero estamos fantaseando, me decía, pero no estamos fantaseando, porque no estamos fantaseando, porque en realidad nosotros en los últimos 10 años en Uruguay no recibimos ninguna inversión de investigación y desarrollo en esta área, ninguna, lamentablemente. No es un problema solo de Uruguay. América Latina está afligida por este problema en toda América Latina, con excepción de Brasil, que es un país muy grande y que ha tenido otro tipo de política. Toda América Latina está afligida por inversiones que se dirigen fundamentalmente a los recursos naturales, al petróleo, a lo que hay abajo de la tierra, a la agricultura, en fin, a la forestación, que está muy bien y hay que continuar incentivando eso. Pero cualquier país que quiere pasar a otro grado de desarrollo, vamos a tomar el caso de Corea del Sur. Corea del Sur hace 50 años tenía el triple de tasa de analfabetismo que Uruguay. Hoy Uruguay le vende a Corea del Sur leche en polvo y madera y le compra camionetas 4x4, centrales telefónicas y smartphones. Entonces, ahí está la diferencia que se produjo en el grado de desarrollo entre los dos países. ¿Y cómo arrancó la cuestión? Porque China no hace 50 años, hace mucho menos. Es decir, las transformaciones de Deng Xiaoping para acá, a comienzos de los 80, han sido de un vértigo increíble. ¿Cómo hacía la IBM cuando fue a China, por ejemplo? Bueno, ¿llevaba a sus propios ingenieros? Muy interesante pregunta, justamente lo hablé... Estuve, por ejemplo, en la Fotón de Beijing, y los dos ingenieros jefes eran norteamericanos, eran de Estados Unidos, y fueron los que nos mostraron la planta, además. Planta no sé, yo te pero cuento lo que hablé ayer. ¿Qué hicieron esos países? La gente de IBM cuando abrió su laboratorio de investigación a mediados de la década del 90 en Shanghái, creo que está instalado, y me contó lo mismo. Sí, es un edificio monumental. Me contó lo mismo para China y para India. Me dijo que son, como yo decía hoy, inversiones difíciles de ejecutar porque hace falta
insertarse en el medio académico local, en fin, una serie de cosas. Y me dijo que en realidad, luego de varios intentos fallidos, optaron por utilizar la diáspora reversa. Quiere decir, claro, tomar chinos que vivían en Estados Unidos, que ya trabajaban en la empresa y que habían hecho doctorado en Estados Unidos, pero que eran, digamos, norteamericanos desde muchos años, y los mandaron de vuelta a su país. Y lo mismo India, tomaron un indio formado en Estados Unidos, con muchos años en la empresa, muchos años en Estados Unidos, y lo mandaron a fundar el laboratorio de IBM en la India. Me dijo que ese mecanismo de diáspora reversa, y ahora... Bueno, lo de Juan Cristina es un poco así. Lo trajo Mario Yebor de Estados Unidos, él se había formado acá y allá. Es posible que sea... Digo, salvando las distancias. Lógico, es un ejemplo parecido también. Yo lo conocí muy bien a Mario también. El ejemplo más claro, él me contaba, fue abrir el laboratorio de IBM en Nairobi, en Kenia, las afueras de Nairobi. Me dijo, una de las dificultades más grandes es que había muy pocos PhDs locales, y entonces también tuvieron que hacer una búsqueda de investigadores de origen africano, ya no solo keniatas, sí, obviamente, porque no alcanza tampoco, y utilizar este mecanismo de la diáspora reversa de que vuelvan y se instalen allí. Luego de un tiempo... ¿Puedo decir una cosa horrible? Es decir, si Kenia puede, ¿podemos nosotros? Es horrible porque estoy subestimando, y es lo peor que se puede hacer. Yo creo que no importa si Kenia puede. Yo creo que el problema, en una reciente conferencia dije otra cosa que yo pensé que eso iba a ser polémico, pero no fue, por suerte, y es que tenemos que combatir nuestro déficit aspiracional. Nosotros, a comienzo del siglo XX, Uruguay estaba convencido de que tenía que ser un país de prosperidad, un país de pionero globalmente. Llámelo en las leyes laborales, en las leyes de derecho de la mujer, en la expansión educativa. O sea, ¿con qué podemos comparar lo que hizo José Pedro Varela de expansión rapidísima de la alfabetización en Uruguay? En 1925 estaba Albert Einstein conversando en la Plaza de los Bomberos, sentado con nuestro filósofo Carlos Vaz Ferreira. Eso era el Uruguay de 1925. Y después, con el tiempo, fuimos disminuyendo nuestras aspiraciones. Nos fuimos mimetizando con los vecinos, pensando que ser un mejor latinoamericano era en realidad empezar a mimetizarse con los vecinos. Yo creo que tenemos que empezar por sacudir esta sensación. Tenemos con Uruguay, con las características que nosotros tenemos, donde virtualmente todos los niños van a preescolar, todos los niños van a la escuela, la mayor parte empiezan al liceo, cada niño tiene su computador. Con este país que tenemos sin fracturas raciales, étnicas, no hay violencia política, con todo esto que tenemos en la mano, tenemos derecho a aspirar a algo mucho mayor, no para ser menos latinoamericanos, para mostrar el camino. Bien, otra pausa y seguimos con el doctor Grunberg. Después vamos a incluir un fragmento de lo que fue la presencia de la doctora Hanna Rodríguez Hertz, doctora en matemática, una grada 5 de la Facultad de Ingeniería, que, como yo decía, hizo su doctorado, en ese caso, acá en Uruguay. Es de las pocas que ha hecho este doctorado en la Facultad de Ingeniería y que sigue trabajando acá. Ya venimos.